Oremos. Amantísimo Padre nuestro, tú que escuchas la plegaria de tus hijos, estamos aquí, oh Señor, en tu casa de adoración. Y te pedimos, oh Señor, que nos ayude a entender tu palabra, a reconocer tu voz y a ser dirigido de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque tú nos amas y de acuerdo a tus principios hemos venido a tu iglesia hoy en día sábado. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Dale tú ilumina a cada uno de los hermanos de la iglesia y bendice también a todos aquellos, Señor, que nos están viendo a través de Facebook Live. Que ellos puedan recibir el poder de tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y también a todos aquellos que nos están viendo en Facebook Live. Siguiendo con nuestro programa, les invitamos a que abran su Biblia en el libro de Mateo 1:23, que fue nuestro texto bíblico, y la palabra de Dios dice: y aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llevará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí el nombre Emmanuel proclama la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero de una manera completamente diferente como lo había presentado la Biblia. En esta ocasión, Dios el Hijo se encarna en un ser humano. El creador del universo habita en el cuerpo de una criatura de manera literal. Coexiste dentro de un cuerpo, es decir, Dios se viste con la vestimenta de un ser humano con carne y sangre. Jesús es Dios 100% y es hombre 100%. Es Dios en un ser humano. Las Escrituras, hablando de esta mezcla de dos naturalezas, una divina y una humana, se hace visible y palpable esta revelación cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 16, 15 al 17. Porque allí, en ese monte de la transfiguración, Jesús, después de haber anunciado que él iba a morir y le había preguntado a los discípulos de quién era él, usted sabe la respuesta que dijo Pedro. En Mateo 16, 15 al 17 dice: y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Lucas 9, 28 al 32, hablando sobre la transfiguración, escribe lo siguiente: aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Lucas 9, 34 al 36, continúa hablando de la transfiguración de la siguiente manera: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube.
Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Mateo también, hablando de eso mismo, en Mateo 17, 2. Y dice allí: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, 5 y 6 añade: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Marco registra en Marcos 2 y 3 ese mismo acontecimiento de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte altos, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:7 sigue describiendo la presencia del Padre como sigue: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos dice que Dios el Padre le hizo sombra con su gloria o luz, como dice Mateo. Y Lucas dice que la nube los cubrió. Marcos y Lucas, hablando de la gloria de Dios, dicen que les hizo sombra. En Lucas, la gloria de Dios es una nube que hace sombra y cubre. Y Jesús, hablando en su venida, dice que él viene en las nubes, hablando de su gloria. Lucas, hablando de la manifestación de la gloria de Dios en el vientre de María, estamos en Lucas 1, 30 al 35, hablando en el vientre de María, registra lo siguiente: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sí. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los evangelios hablan de que vieron su gloria en el monte de la transfiguración, vieron el refugio de su naturaleza divina en el Jesús humano. Ese incidente también lo vemos aquí. ¿En qué lugar? En el vientre de María. La gloria de Dios, ¿dónde se manifestó? En el vientre de María. Ese incidente lo vieron Pedro, Santiago y Juan. En 2 de Pedro 1, 16 al 21, Pedro escribió: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, hablando de cuando él lo vio en la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesús vino a este mundo a través de la encarnación. Dios Padre, a través del Espíritu Santo, que vino a María con su poder y gloria, hizo sombra en el vientre de María, y la gloria de Dios se manifestó ¿dónde? En ese vientre. Como hacía así Shekinah en el santuario terrenal y hace Shekinah en el santuario celestial. Así que allí la gloria de Dios se manifestó en su vientre y depositó a Dios el Hijo allí y le formó un cuerpo humano hasta que nació y vivió entre nosotros. Pero Jesús no vino a ejercer su autoridad como Dios aquí en la tierra, no vino a vivir como Dios, vino a vivir como ¿qué? Como un ser humano. Ni vino a que su naturaleza divina ejerza autoridad sobre su naturaleza humana. Es decir, la obediencia de Jesús depende exclusivamente de las elecciones de su naturaleza humana y de su dependencia a la voluntad de Dios el Padre. Por esta misma razón, Jesús no vino a la tierra a vivir como Dios, aquel era Dios, ni tampoco vino para usar sus poderes divinos para su propio beneficio y así poder salir victorioso sobre el pecado de esa manera. Por eso en la cruz te decía, sálvate a ti mismo. Él no lo hizo. O convierte la piedra en pan, tampoco lo hizo. Si eso fuera el caso, se convertiría en un ser humano impecable debido a su dependencia exclusiva a su propia naturaleza divina que está intrínseca en él. Además, dependería de su propia voluntad, como el caso cuando Eva pecó. ¿Eva qué? Hizo su voluntad, no la de Dios. O desobedeció. Y eso sería un ejemplo de salvación por las obras, que no sería un buen ejemplo para nosotros. No serviría como nuestro ejemplo a seguir si eso fuera así. No es que un Dios menor estaría sirviendo a un Dios mayor. ¿Verdad que no? Ni un Dios mayor a otro Dios mayor. Tenía que ser un ser humano siguiendo el ejemplo de modelando al segundo Adán, con la misma característica de que no tenía pecado. Y si lo que he dicho fuera la situación de Jesús en cuanto a su naturaleza humana, santa y sin pecado, entonces no sería un ser humano el que lo obedeciera, sino el Dios Hijo ejerciendo su propia elección, y eso sería hacer trampa. El decir que la naturaleza humana de Jesús está subyugada a la naturaleza humana, a la naturaleza divina en relación a la voluntad que le corresponde como hombre, que puede morir y sin pecado, pero que es esclavo de su propia naturaleza divina, a tal punto que se queda sin voluntad humana, porque la naturaleza humana lo ejerce por él, llegaremos a una conclusión que no es bíblica y no se parece que esa idea proceda de Dios el Padre. Por lo tanto, Jesús tenía que ser semejante en el contexto como humano, como una criatura, obedeciendo a Dios, por dependencia. En el caso de Jesús, que era Dios y hombre al mismo tiempo, eso sería un engaño de parte de Dios y no podría ser nuestro ejemplo, debido a que su naturaleza humana estaría subyugada o forzada por otra naturaleza intrínseca en sí mismo y haría de Jesús un hombre antinatural, imposible de tentarlo porque Dios no se equivoca. Y eso sería una farsa y no sería semejante al hombre, porque si Jesús fuera un ser humano títere, que el Todopoderoso lo programó como un robot, eso no funcionaría. Y eso no resolvería el problema del pecado. Y eso haría a Dios mentiroso. Por lo tanto, Jesús vino, como dice la Biblia, 100% Dios y 100% humano. Y en su humanidad dice que no se hacía su voluntad, sino que la de Dios el Padre. Por medio del Espíritu Santo, como dice Gálatas 4:4-7, vemos un poco de esto que estoy hablando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio
de Cristo. Pablo dice que Dios envió a su Hijo. El término aquí, hijo, como lo aplica Pablo en este contexto, se está refiriendo a Jesús el Mesías. Es un título que está representando a toda la humanidad, que tiene una naturaleza espiritual del grupo de los redimidos. En el caso de Jesús, nació sin pecado, como se había profetizado y suministrado en la ley, y que en Isaac tendría descendencia, como dice allí la Escritura. Aunque sabemos que Isaac nació por un acto de Dios y estaba representando al descendiente de la mujer, Pablo dice que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 28 al 31 señala: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Como podemos ver aquí, Gálatas 13 al 9 continúa explicando esto de la libre y la esclava. Dice allí lo que significa ser hijo de Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 13 y 14 nos explica lo que hizo Jesús por nosotros. Al decir: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En otras palabras, Dios colocó los pecados de nosotros en Jesús, pero Jesús no tenía pecados propios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que la bendición de Abraham es rescatarnos del pecado y de la muerte. Y Dios envió ¿a quién? A su Mesías, a Jesús. Gálatas 3 afirma que por la fe en Cristo hemos recibido la promesa del Espíritu de ser hechos hijos de Dios. Y esto se ha logrado debido a que Cristo es la simiente o descendiente de la mujer que Dios había prometido a Adán y a Eva para redimir a la raza humana. Gálatas 3:16 aclara que, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, hablando de mucho, como si hablase de mucho, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que está diciendo aquí es que Dios iba a mandar un ser humano como sin pecado, porque todas las simientes de Adán, ¿cómo estaban? Pecaminosa. Y el apóstol Pablo añade en Gálatas 3, 26 al 29: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Pablo, hablando de los herederos según la promesa, en Romanos 9, 4 al 8, explica lo que significa legalmente ser un hijo de Dios. Él dice allí que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales son, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino
en Isaac te será llamada descendientes. Esto es, no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. De tal manera, hermano, que al verdadero descendiente de la mujer o simiente, Dios le ha preparado un cuerpo y al encarnarlo en ser humano lo ha llamado su hijo, el Mesías, que venía a cumplir la voluntad de su padre, según Hebreo 10, 5 al 7, como lo comenta allí este libro, que dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En este mismo capítulo, pero versículos 9 y 10, allí Pablo explica la razón por la que vino al mundo. Y dice, y diciendo luego, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quito lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios quita el santuario terrenal, pero también quita ¿qué? El pecado. Y ahora viene ¿qué? Y establece que un nuevo pueblo, y establece un nuevo reino, establece un nuevo sacerdote, para siempre, para entonces salvarlo y redimirlo. La presencia de Jesucristo, un ser humano sin pecado y al mismo tiempo Dios, se hizo imprescindible para redimir a la raza humana, porque todos los seres humanos descendientes de Adán pecaron, como dice el profeta Oseas 6:7. Dice allí, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Todos los descendientes de Adán, ¿qué pasó? Hemos fallado. Es decir, nosotros los descendientes de Adán hemos violado el pacto, hemos pecado contra Dios. Pero Dios envió a su Hijo a rescatarnos de la muerte. 1 Corintios 15, 20 y 21 certifica esto. Dice allí que por cuanto la muerte entró al mundo, dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos míos, los que siguen a Adán están muertos, mas los que reciben a Cristo, ¿reciben qué? La vida eterna. Dios le habilita la vida espiritual que está muerta en nosotros, porque nacemos muertos en nuestros pecados y delitos, como dice Efesios capítulo 2. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el segundo Adán, el representante de la raza humana. 1 Corintios 15, 45 lo confirma de la siguiente manera. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, es un ser viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. No solamente era un ser viviente, aunque Adán no tenía pecado, sino que el segundo Adán no solamente tenía la naturaleza viva, sino que también podía otorgar vida a aquellos que estaban muertos. Podía servir como nuestra ofrenda. Y lo que está diciendo allí es un espíritu vivificante. Puede otorgarnos la vida espiritual, la vida eterna. A través de Jesús obtenemos la vida eterna que Dios está regalando. Dios con nosotros describe el papel de Jesús de representar a la raza humana en lugar de Adán como el primogénito de Dios. El concepto de Dios de habitar con su pueblo está íntimamente ligado al Antiguo Testamento en relación al santuario terrenal, en donde se ilustra a través de símbolos la idea de que la presencia de Dios estaba allí, la Shekinah. Dios se manifestaba en el lugar santísimo. El apóstol Juan en su evangelio, tomando el santuario y la presencia de la gloria de Dios habitando en este lugar y llenando ese lugar, le sirve como figura de fondo para transmitir su mensaje. Y este concepto lo usa para ilustrarnos con imágenes muy descriptivas esta idea tan real cuando escribe acerca de la encarnación de Jesús el Mesías en Juan 1:14, lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan que Juan estaba allí también en el monte y vio la gloria de Dios? Vio a Jesús transfigurado. Es decir, que lo vio como ser humano y también vio ¿qué? Su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, que aquí lo que está diciendo, y habitó, ¿sabe lo que dice la palabra en griego? Habitó, tabernaculizó. Dios hizo su campamento con los hombres. Estableció su morada aquí para redimirnos. El problema del hombre fue tan serio que Dios tuvo que venir a este mundo. Increíble. Aquel verbo se hizo carne, en otras palabras, aquel que es Dios se hizo hombre, sin dejarse de ser Dios y sin dejar de ser hombre. Es decir, que en Jesús, el Mesías, se conjugan dos naturalezas y una persona. Se mezcla el creador con una criatura. Jesús, el Mesías, es Dios y criatura al mismo tiempo. Entonces es el Dios hombre, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, como dice la Escritura. El acto de ser hecho carne no es un acto humano en Jesús, sino que viene de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Juan 1, 11 al 13 es el contexto inmediato del versículo 14, en donde se menciona que el verbo fue hecho carne. Juan dibuja con palabras el proceso de cómo nos hacemos hijos de Dios. Y desde ese contexto nuestro como pecadores, escribe, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Este evangelio no es de hombre, es de Dios. Lo que Dios nos ha hecho viene de Él, no de nosotros, no por el esfuerzo humano. El primer requisito para recibir el Espíritu Santo es ser hijo de Dios. Lo primero que debemos entender es que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. El Evangelio de Juan 1 al 13 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no eran hijos de Dios. Más a los que le recibieron, ¿qué? Dios lo hizo sus hijos. Dios ha venido a su pueblo, a los que son suyos. Pero muchos de nosotros no lo hemos aún recibido, porque hemos usado nuestra voluntad, nuestro antojo, la voluntad de la carne. Hemos elegido nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza humana caída, para rebelarnos contra Dios. Nosotros mismos, con nuestras decisiones, hemos alejado al Espíritu Santo. Y Él se ha alejado de nosotros debido a nuestros deseos egoístas. Juan dice que todos aquellos que han aceptado las condiciones de Dios para ser salvos, a los que creen en su nombre y hacen lo que Dios dice y oyen su voz, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. También sabemos, hermanos, que Dios usó su potestad al encarnar al verbo, porque Dios lo hizo carne, dice allí, le formó un cuerpo a través de la obra del Espíritu Santo y el poder de Dios el Padre, y permitió que una virgen concibiera y diera a luz un hijo sin la participación de un varón, y que este niño naciera de serpiente como hijo de Dios, sin pecado, representando a la raza humana como Adán la representaba, sin tendencias al pecado, con una naturaleza divina habilitada y una naturaleza humana habilitada, santa y sin pecado, y que dependía de la voluntad del Padre para triunfar sobre las tentaciones. Sin embargo, Jesús el Mesías tenía la posibilidad de ser tentado en todo como ser humano y aún fallar si hubiese elegido mal. Pero no lo hizo, sino que siguió ¿qué? E hizo la voluntad de su Padre. Y porque lo hizo, triunfó. Y nosotros podemos también hacer lo mismo si dependemos de ¿quién? De Dios Padre. Si seguimos su ejemplo para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, y depender de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Jesús nació como hijo de Dios, al igual que Adán, que no fue engendrado de sangre, ni de voluntad de carne o de naturaleza pecaminosa, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es el ser humano, aunque era 100% Dios, cuando vino a este mundo como ser humano mortal no tenía pecado. Y de la misma manera que Adán, cuando fue creado, no tenía pecado, y que ambos, al ser hecho carne o llegar a ser humano,
vienen directamente de Dios, no por medio de la intervención del ser humano. Es un acto de Dios. Adán es una criatura que no tenía vida en sí mismo, sino que su vida dependía de Dios. Jesús, él sí era Dios y tenía vida en sí mismo. Sin embargo, no podía usar esa vida para autosalvarse. Tenía que depender del Padre. Adán, su inmortalidad dependía de Dios. Es decir, que Adán participaba de la naturaleza divina. Creaba semejanza de Dios. Y Lucas 3:32 dice que Adán era hijo de Dios, pero al pecar perdió ese derecho y fue expulsado del jardín del Edén y murió espiritualmente. Por eso vino Jesús a resolver ese problema. Dios, el Creador, se ofreció a sí mismo y prometió convertirse en un ser humano para rescatar al ser humano de su desgracia. Sería un descendiente de la mujer, un hijo de Dios, y estaría entre los primogénitos de los hijos de Dios de su pueblo Israel. Pero para poder estar habilitado para representar a la raza humana, como los representantes de Dios, tenía que nacer en este mundo como un ser humano sin pecado. Y ya no había más humanos sin pecados. Ya lo leímos. Por eso sería imposible a menos que Dios interviniera para resolver el problema del pecado en un mundo caído que ya existe. Y eso ocurrió. Dios intervino. Porque tendría que haber un acto de Dios para hacer que esto ocurriera. De la única manera para que suceda esto es si Dios mismo interviene dentro de un mundo que ya existe y crea un cuerpo sin pecado. Y eso fue lo que ocurrió. La situación fue tan complicada que Dios mismo tuvo que venir en la persona divina de su Hijo a volver a ser la voz activa de su creación, como ocurrió en Génesis 1. Jesús, el Verbo, el creador de este mundo, se encarnó. La palabra audible y viva de la creación estuvo aquí. La palabra viviente caminó entre nosotros. Jesús triunfó, hermano, porque fue hombre, pero también fue Dios. Sin embargo, aquí hay algo. Dios es Dios, pero también es hombre. Voy a tomar unos minutos, hermano, para terminar lo que quiero decir. Con una vida sin pecado y con posibilidad de morir de la parte humana, en su lugar como el segundo Adán. Porque la divinidad nunca muere, pero la humana sí moría. Una muerte vicaria sustitutiva y una resurrección triunfante, lo cual nos garantizó a nosotros la vida eterna. Y gracias a esto, Jesús el Cristo se convirtió en el representante legal de toda la raza humana al resolver el problema del pecado, de la muerte y de la rebelión contra Dios. Hermanos, Adán creyó en la promesa de Dios. ¿Quieres tú creer en la promesa de Dios? Adán creyó que Dios lo restauraría, que Dios lo volvería otra vez al Edén, que Dios le enviaría un sustituto que rescataría a la raza humana, enviaría otro parecido a él, que no tuviera pecado. Él creyó. ¿Crees tú eso? Debido al pacto que Dios hizo con Adán y debido a que Adán aceptó al Mesías prometido, el que iba a morir en figura en su lugar, cuando Dios sacrificó un cordero, cuando lo vistió con pieles de animales, cubrió su desnudez, y como resultado de esa transacción, Dios le habilitó la dureza espiritual a Adán, porque creyó por fe en Dios. Pero la naturaleza humana pecaminosa y condenándose al mal quedó en él y la transmitió a sus hijos. Y él no podía librar a esos hijos de muerte. Por eso Dios tuvo que buscar, ¿qué? Un segundo Adán, que cumpliera con los requisitos de la ley y que definitivamente acabara con la muerte, el pecado y todo. El concepto de que habitó entre nosotros implica que Dios estableció su morada con nosotros para siempre y es irrevocable. Porque Jesús el Mesías triunfó en su vida como ser humano, venció a la muerte con su muerte y resultó victorioso. Y por eso se ha constituido legalmente como el representante de toda la raza humana en el santuario celestial. Hermanos míos, Jesús ahora es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Dios lo ha colocado y nos ha dado el triunfo y la victoria sobre la muerte y el mal. Quiero leer para concluir 2 Pedro 1, 2 al 4, para que usted se lleve eso y lo medite en su casa. Reflexione la palabra de Dios y piense
que debemos abandonar el pecado. Pastor, por favor. 2 Pedro 1, 2 al 4. Leemos allí lo que dice la palabra de Dios. Llévese eso, reflexione en su casa. Medítelo, lo que Dios quiere decirle a usted. Dice allí, gracias y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los deseos malos que tenemos nosotros por el pecado. Si usted quiere participar de la naturaleza divina, porque no somos Dios, sino que participamos. Dios lo permite cuando nos da su amor, su justicia y su misericordia. Ahora, hermano, que en esta mañana tú te lleves ese mensaje. Jesús vino y vivió aquí como un ser humano. Triunfó como ser humano aunque era Dios. Y si nosotros imitamos el ejemplo de Jesús, siguiendo su pisada, y hacemos lo que Dios dice, triunfaremos. Ojalá que Dios te bendiga y te guarde en su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Y ayúdanos a entender que solamente en Jesús hay vida. Que solamente en Jesús podemos llegar al camino, la verdad y la vida. Y que no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Señor, perdónanos nuestra arrogancia. Perdona, oh Señor, la falta de fe de muchos de nosotros que confiamos en tu palabra y queremos hacer nuestra voluntad. Pero tú nos has dicho que si obedecemos tu palabra, oímos tu voz y te seguimos, tú nos haces victoriosos, nos da la vida eterna. Y cuando Cristo venga, transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo glorioso de gloria. Y nos hará reyes y sacerdotes junto con Cristo. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, Señor. Vamos a tu casa y a estudiarla y ser enseñado por ti. Señor, perdona nuestras ignorancia que hemos vivido y ayúdanos a estudiar tu palabra y dejarnos conducir por ella. Permitir que el relato bíblico nos instruya y nos diga cuál es tu voluntad y así seguirlo, Señor. Ayúdanos en este día y que esta tarde, cuando estemos aquí en la ciudad de Jóvenes a las 4 de la tarde, también vengamos a adorar y alabarte, Señor. Y que todos aquellos que están en Facebook Live nos acompañen esta tarde también a las 4 horas de California. Bendícenos, oh Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.